Sí, profe, A mí me lo pidió. no nos grabes en high definition, porque nos hunde. Está bien, estamos en la misma, así que... Bueno. Sí, En la supongo que se pantalla, graba por la mail, pantalla. ¿dónde? No, no lo dice, no sé dónde. No, ni idea. A mí dice grabando, pero bueno, vamos Sí, a ver. sí, acá aparece grabando. Bueno. Bueno, por ahora somos 5, Malva, María Belén, Laura, Alejandra y Javi. Sí, así es. Con mi niñito al lado, con uno de mis niñitos. Está entretenido, le pedí que se calle, me está cumpliendo. Ay, qué Está bien. Enanito. Bueno, la idea un poquito para hoy es trabajar contenidos de didáctica general y después cuando terminemos un poquito... ¡Ay, se nos fue! Laura, se nos Sí, fue una. Bueno, sí. estaba con el celular con datos, así que bueno, vamos a ver si vuelve. Me mandó un mail hace un ratito diciendo que en el edificio no tenía internet, así que por ahí algo relacionado con eso es. Igualmente, bueno, lo que hablemos hoy va a estar grabado y lo voy a subir a la página, al campus. Bueno, en principio esa es la idea de trabajar didáctica general en vistas al examen, unidad 1 y 2, y cognitivismo. Mi interés es que trabajemos en principio en base a las consultas que ustedes tengan. Puedo hablar yo tranquilamente y luego de que terminemos que estemos, trabajamos lo que nos propusimos, podemos pasar a aproximación a la práctica docente, que algunos de ustedes me mandaron sus trabajos y yo lo vi, lo que vienen haciendo, y también podemos trabajar en base a consultas. Ahí voy, Laura. Bueno, Laura estaba diciendo que vamos a trabajar en principio didáctica general en vistas al examen y en base a consultas, y cuando terminemos de las consultas vamos a pasar a aproximación a la práctica docente. Así que, no sé, veo que están apagando los micrófonos, está buenísimo eso. Cuando hable uno, apagamos los micrófonos, levantan la mano así y hablan, ¿les parece bien? Bueno, espero entonces, ¿alguna de ustedes quiere hacer alguna consulta? yo sí, ahora ahí puse el micrófono. Quería, a ver, vos decime, quería hacer una pregunta sobre los temas de didáctica, una duda que tenía sobre uno de los autores. ¿Está bien si empezamos así, haciendo preguntas? Ok. Es sobre los enfoques en los últimos textos, el enfoque liberador, cuando habla de esa forma, de esa manera de ser que tienen que tener los docentes, que tienen que ser virtuosos y demás, y después habla, cuando toca a Paulo Freire, de todas las psicología del oprimido, que explica, yo lo tengo conocido eso, pero quería saber, porque ahí lo enfoca como una vertiente, como algo que sale del enfoque liberador, no como si fuera parte o como que si viniera a sostenerlo o a soportarlo o ver cómo se engancha, quisiera saber yo, esa parte, cómo lo presentan los autores, digamos, esas uniones dentro del enfoque liberador. Bueno, en principio, mi pretensión con respecto a ese texto es que ustedes manejen los tres enfoques principales, no la vertiente que habla de Paulo Freire, que tiene un nombre particular. Ahora no me acuerdo cuál era el nombre. ¿Alguien se lo acuerda? La pedagogía del oprimido. Pero le pone un nombre, el enfoque tiene un nombre especial. Emancipador. Emancipador, ahí está. Sí, si quieren yo les puedo comentar algunas características del emancipador para distinguirlo del liberador.
Pero en principio yo lo que quisiera es que nos enfoquemos en los tres enfoques principales. Por ahí no lo aclaré en su momento, pero yo suelo indicar hasta qué página leer la cuarta de las unidades de ese texto, que quizás no lo aclaré, pero no abarca lo que implica el enfoque emancipador. Pero en principio, para enmarcarlo de alguna manera, lo que hacen los autores es distinguir entre el liberador y emancipador con respecto al propósito, a lo que se propone cada uno de estos enfoques. Sí, en principio, fíjense que el emancipador es una de las cuestiones que se propone es no solo enseñar el contenido a los estudiantes, sino que a partir de comprender la disciplina que el docente enseña, que en el caso del texto de Festemacher y Soltis es un historiador, pretende que sus alumnos, sus estudiantes, eh, adquieran una forma particular diferente de ver la vida, cambiar su perspectiva, un poco su personalidad. Perdón. Y con respecto al emancipador, lo que va a buscar este autor, este enfoque, a ver, déjenme hacer una búsqueda rápida. Va a ser directamente que tengan una mirada crítica con respecto a esto, no solamente cambiarle la forma de ver. A ver, espérenme que la verdad es que hace mucho que no lo veo y a ver. Bueno, la característica que menciona acá con respecto al liberador tiene que ver con poder ver el mundo teniendo en cuenta que hay un sistema que oprime a los sujetos, ¿no? Una opresión económica. Es la mirada neomarxista que plantea esta corriente de pensamiento que está en este texto atribuida un poco a Paulo Freire. Entonces, esta va a ser la forma que va a tomar en un enfoque el emancipador, más allá del liberador, que es construir un sujeto. A ver, Avi, decime. Yo lo preguntaba, esa diferencia entre uno y otro, más que nada, porque cuando vos comentabas tus clases haciendo relación con los otros Avi, por textos, favor, acércate un poco más si porque eso, por ejemplo, estaría relacionado cuando se habla de la definición. No, ¿al micrófono decís? Ahí va. Yo lo preguntaba más que nada para saber si se puede hacer una relación con la autora de Alba en cuanto a currículum, que ella presenta que viene como toda una lucha interna y que a través de eso van cambiando los hechos y van cambiando las formas de ver de lo que sucede en una escuela o algo. Más que nada relacionado desde ese punto, porque lo que presenta Freire es eso puntualmente. Entonces, pero repito, si vos indicás que es hasta cierto punto donde hay que enfocarnos, como yo no lo sabía, mi pregunta apuntaba a eso, en realidad, en las relaciones. A ver, ahí está muchísimo más clara la consulta. No, la verdad, o sea, yo suelo pedir a articulaciones entre textos, pero no lo suelo hacer de esta manera, porque
Si lo hago con Festermacher y Soltis y otros textos, es en función a la cuestión general de lo que plantean los autores. Los autores plantean que la docencia puede tomar diferentes características según la personalidad del docente, según la materia. De alguna manera, si hacemos una relación entre otros textos y el de Festermacher y Soltis, es que lo que están hablando estos autores básicamente tiene que ver con el currículum real. ¿Sí? Esto es de lo que se está hablando en el texto de Festermacher y Soltis, es sobre lo que sucede en el aula. Y esto solamente se puede observar yendo al aula, estando presente, vivenciándolo, ¿sí? Y bueno, y estos autores lo hacen a partir de hacer una investigación y volcarlo en este formato, ¿sí? Pero no más de eso. Lo que habla de Alba, si quieren lo aclaro básicamente, tiene que ver con diferentes dimensiones que va tomando o a partir de la cual se puede abarcar el currículum, ¿sí? Y la que vos planteás tiene que ver con cómo se va construyendo una propuesta educativa a nivel sistémico, ¿sí? Por ejemplo, cómo se constituyó determinada ley. Bueno, esa ley se constituyó a partir del debate en el Congreso, ¿no? En un contexto con el cual todos conocemos, donde hay comisiones que se organizan en un congreso, digamos, y discuten una ley, y a partir de esa discusión es como se logra determinado proyecto de ley y después se vota. ¿Sí? Un nivel de análisis diferente sería, por ejemplo, en una situación autoritaria, ¿no? De autoritarismo, donde no hay democracia y donde no hay congreso y donde no se discuten las leyes. Ahí habría que utilizar otro tipo de categorías para hablar de esto. Inclusive, lo que habla de Alba sirve para entender también que no solamente la legislación, las leyes funcionan en el marco de las comisiones o del Congreso. También, por ejemplo, la gente saliendo a la calle, qué sé yo, manifestándose en determinada manera o generando presión afuera del Congreso, o incluso los funcionarios, como pueden ser, perdonen, como puede ser, espera, Gordi, como puede ser, ay, no me sale la palabra, las personas que van a las escuelas a monitorear lo que sucede allí, obtienen información y la llevan a sus diferentes niveles y áreas y así también eso sirve para, Alejandra. Los inspectores, Sí, inspectores o supervisores, exacto. Ellos son los funcionarios, los sujetos que también llevan en las áreas o en las direcciones a las cuales trabajan, y esos elementos que traen de allí, del currículum real, digamos, funcionan también para construir propuestas educativas que alimenten también los proyectos. Son diferentes elementos para que entiendan esa dimensión de la cual trajiste vos, Avi, en el texto de Alba. ¿Sí? la verdad, tal vez mi pregunta sea un poco más básica, porque, bueno, confieso que no llegué, todavía no terminé de leer todos los textos. El de los dos autores me parece sumamente interesante por lo poco que leí, pero me gustaría que por favor se definieran todos los textos que hay que leer. Esto es hiper básico. Bueno, se fue Alejandra. Hace poco vi, perdonen esperamos a ver si entra Alejandra, pero hace poco me llegó un video al WhatsApp que me causó mucha gracia, que eran en conferencia, parecía como una situación real, pero después el video te va dando cuenta de que en realidad es una conferencia en vivo,
y me causó gracia uno que se dijo, abandonó la reunión y el chabón estaba hablando y la imagen siguiente es el tipo hablando a la pared, como representación de la conferencia, cuando uno se abandona la conferencia, me pareció muy divertido. Bueno, ahí viene Alejandra. Toqué mal, perdón. Te estábamos esperando. Igual no se ve la imagen, pero bueno, comento los textos que van a entrar. A ver, yo lo que quiero es tranquilizarlas en principio porque si bien les mandé un modelo de examen, voy a trabajar en un modelo de examen un poquito más sencillo para que no se sientan, bueno, para también hacer una adaptación a este nuevo modelo, a este nuevo formato. En principio, los textos que van a entrar van a ser los que venimos trabajando. El texto de Basabe y Coles, que habla de enseñanza. El texto de Daniel Feldman, que también es el capítulo que se llama Enseñanza. Y el texto de Fenstermacher y Soltis. Los tres son de la unidad 1. Y los de la unidad 2 son el texto de Inés Dussel, que es una especie de artículo, el texto de Alba, que ahora no me sale el nombre, y el texto de Flavia Terici. Con respecto a estos dos textos, el de Alba y el de Terici, puedo hacerle menciones especiales porque quizás son textos un poquito más complejos. El resto, por ahí lo que estuve tratando de hacer en las clases grabadas es mencionarle los puntos específicos a los cuales ustedes tienen que prestar atención para que no se enrollen demasiado. A ver, Avi, decimos. ¿El texto de Vygotsky y de Brunner no van, esos dos textos? Sí, ¿Que no los esos nombraste? textos van, pero si quieren podemos conversar en función de qué cuestiones también prestarles atención. No quiero que tampoco se enrollen en estos textos, que específicamente el que habla de Vygotsky es un poquito complejo, y cuáles son los conceptos que a mí me gustaría que ustedes presten atención y focalicen. Sí, pensemos que estos textos quizás tienen un análisis un poco o demasiado en profundidad teórica. Y a mí, para esta clase, para esta materia, a mí me interesa, como no son contenidos específicos de la materia, a mí me interesa que tengamos en cuenta algunas cuestiones básicas de estas corrientes de pensamiento. Esos serían los textos que publiqué yo para que trabajemos, son los textos que entran en estas dos unidades. Y los textos de Vygotsky y de Brunner seguirán figurando porque tienen un tratamiento más epistemológico, digamos. Pero en este examen aparecerán como una mención, quizás, ¿sí? Y si quieren podemos aclarar cuáles son esos conceptos que a mí me interesa que ustedes tomen en cuenta. ¿Quieren hacer alguna consulta más o quieren que hable en particular de algún concepto? Belén. Perdón, salgo y entro de nuevo, porque no me está prendiendo la cámara, no sé qué pasa. Mira, yo ya por suerte tengo experiencia leyendo, sin embargo, son como un choclito, ¿no? Hay que concentrarse para leerlos. Y cuando vi tu modelo de examen, no creí que iba a ser como tan teórico con respecto a qué postura sostiene cada autor, porque cuando fui leyendo los textos me dio la impresión que uno se va como complementando con el otro. No todos tienen en algún punto una mirada muy parecida. Sin embargo, uno enfoca más en un lado, uno enfoca más en el otro y van como complementándose. Entonces luego dije, epa, tengo que diferenciar
bien como qué dice cada autor, que obviamente que sé que es un requisito, sin embargo no me lo esperaba así, como que uno tenía la idea más de lo práctico. Pero bueno, no, claramente ahora en el enfoque, cuando los vuelva a chequear los textos, obviamente voy a tener que enfocar bien en qué es lo que dice exactamente cada uno, por más que algunos agregan cuestiones sobre un tema ya tratado. Eso solamente. A ver, para, bueno, ¿desde dónde lo decís, María Belén? Tal cual como vos, no, no hay problema, Alejandra. Hay un edificio muy bonito en su lugar, así que no pasa nada. Mm, María Belén, entiendo desde dónde lo decís y explicaste muy bien la propuesta. En realidad, acá no hay perspectivas contrapuestas en esta materia. Mi interés básicamente tiene que ver con una introducción a la didáctica general eh, y es lo único que se contrapone a grandes rasgos y no de manera literal, es, digamos, lo que se puede llamar constructivismo, estructuralismo, cognitivismo, con el positivismo o con el conductismo. Y no lo hacemos de manera literal, o sea, no hay un texto que hable de conductismo. De alguna manera, esto lo trabajamos de forma oral o lo trabajamos en base a sus experiencias previas como estudiantes. Así que no tienen que contrastar entre autores. Y tampoco voy a requerir que ustedes sepan específicamente qué dice cada autor. Lo que me interesa es que ustedes distingan a qué unidad pertenece cada cuestión que se está trabajando. La unidad uno habla del concepto de enseñanza y ahí vamos a tener autores como Daniel Feldman y Basabe y Coles, estas dos autoras. Y básicamente van a hablar desde dimensiones diferentes del mismo concepto. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan construir los conceptos que forman parte de la didáctica, por lo menos en esta primera parte de la materia. La segunda parte de la materia, que es unidad 3 y 4, vamos a hablar de la parte más práctica de la didáctica que tiene que ver con las estrategias docentes, el lugar que toma la evaluación en la enseñanza y cuestiones como esas. Pero bueno, tampoco quiero adelantarme a eso. Esta primera parte es bien teórica y la idea es que ustedes tomen conciencia de qué es la enseñanza para la didáctica, qué es el currículum para la didáctica. Y además es una aproximación, no vamos a hablar en mucha profundidad. Y lo que yo intento hacer en los exámenes, por lo menos en los primeros exámenes, es que ustedes puedan hacer una articulación entre los textos justamente porque hablan de lo mismo, básicamente. O sea, Daniel Feldman y Basabe y Coles hablan del concepto de enseñanza. Daniel Feldman lo encara más por el lado de esta concepción que permite a la didáctica empezar a construirse como ciencia práctica, como disciplina, eh, y Basabe y Coles abren el debate de la enseñanza a partir de esta idea, de ir de lo general, de lo básico, a lo más particular y específico que tiene que ver con la didáctica. ¿Sí? ¿Entiende un poquito? eh, eh, Entiendo quizás, María Belén, que con una formación previa busques quizás textos que confronten entre sí y que vos puedas hacer una distinción entre los autores un poquito más. ¿Se entiende? No. ¿Querés? No, no, estamos en una etapa de puro amor, profe. Que nada confronte nada. Vamos con la didáctica para adelante y ya está. ¿Qué confrontar? No, no. Excelente, excelente. Bueno, estoy de acuerdo con esa postura.
Así que con esta cuestión quédense tranquilas que en la materia no va a aparecer esta cuestión, ¿sí? La cuestión teórica se queda por el momento teniendo en cuenta que esta materia es una materia de primer año para personas que muchas veces empiezan a estudiar su primera carrera, entonces no hay un análisis teórico mucho más profundo que esto. Mi intención es que se ingresen a la didáctica, que conozcan que la didáctica hay dos conceptos, dos categorías, que la integran y que entiendan de qué se trata, los por qué de estas categorías en la didáctica. ¿Sí? Bueno, díganme por dónde quieren que vayamos. Ay, yo quisiera ver si podría preguntar algo de aproximación a la práctica docente, si es que ya todas las compañeras tienen alguna otra, no tienen alguna otra duda sobre didáctica. A ver, yo, a mí me gustaría que terminemos con didáctica, perdón lo estructuradito, pero para organizarnos. Eh, No, está bien, está bien. Yo pensé que, por eso pregunté, no hay problema. Eh, porque entiendo que hay algunas cuestiones, por ejemplo, cognitivismo, que podemos abordar un poquito teóricamente, si es que tienen la necesidad, ¿eh? Si ustedes me dicen que no, que está bien hasta acá de didáctica, podemos pasar a aproximación, como ustedes quieran, ¿eh? Ustedes me dicen. Ale, estamos viendo a ver si queda alguna duda con respecto a didáctica general en cuestión de contenido, porque Avi tiene una consulta de aproximación a la práctica docente. Yo lo que propuse es que agotemos temas de didáctica general y que cuando hagamos eso pasemos a aproximación a la práctica docente. Está bien, ok, no hay problema. ¿Me ven bien? Sí, te vemos espectacular. Estás mejor que el edificio, eso seguro. Es en Eh, lenguas, ojo, eso es en lenguas. ese que es una, no Es, lo vi un- bien. es una foto antigua de lenguas. El edificio de lenguas, alto edificio. Lástima que está medio dejado a menos, pero hermoso edificio. Sí, sí, una belleza. Tiene Sí, una re historia. ay, sí, cómo me gustaría hacer una restauración. Mi sueño dorado, la verdad. Guau. ¿Podrías hacerlo? Bueno, no soy arquitecta, pero me gusta mucho la arquitectura y tengo unas cuantas obras a cuestas de varias casas donde viví y bueno, es una de mis pasiones. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que es un lindo edificio. Ojalá que se pueda poner en valor, porque la verdad. Y Perdón. mientras siga el gobierno actual, el gobierno de la ciudad, lo veo difícil. Más fácil que se transforme en un shopping que, que lo revaloricen para seguir con la enseñanza. Pero bueno, nada. Eh, Malva, ¿vos querías hacer una consulta? Quería saber, o sea, de Vygotsky entonces es el cognitivismo y Brunner también sería lo mismo, ¿no? Como que más o menos lo mismo. A ver, ¿crees que haga un abordaje conceptual de lo que yo pretendo también que Dale. ustedes focalicen?
Sí, sí, Sí. prefiero. ¿Sí? Vamos con eso Sí. entonces. Mi interés de que Brunner y Vygotsky estén en la materia es porque cuando lo analizan en otras materias que sería psicología educacional, se suele trabajar junto a otras corrientes teóricas y desde la perspectiva de los autores que trabajamos en didáctica y la perspectiva que trabajamos en la materia, colaboran mucho en el sentido de que ellos son los que intervienen, o esta corriente de pensamiento es la que intervienen eh, para entender dónde estamos parados. O sea, es un posicionamiento epistemológico que nos sirve para la didáctica. Entendemos que desde la psicología educacional, en donde se trabajan estos autores, el concepto principal tiene que ver con el aprendizaje. Y nosotros en didáctica trabajamos la cuestión de la enseñanza, pero entendemos, como señalan en los textos de Basabe y Coles y en el texto de Feldman, que la cuestión de lo que sucede del otro lado, por ejemplo, cuando Feldman dice que una de las tareas del docente es adecuar el contenido según el público, entonces ahí necesariamente los que estamos enseñando tenemos que saber algo de lo que sucede del otro lado. Y además sirve también para no, para terminar de completar la idea que plantean Basabe y Coles cuando hablan del aspecto del intento de la enseñanza, porque cuando nosotros decimos que enseñar es un intento, no estamos desatendiendo lo que nos toca a nosotros como docentes, ¿no? Sí, eh, si bien, a ver, Alejandra. Y porque nosotros enseñamos a alguien que aprende, entonces es como absolutamente complementario. Si no, sería un monólogo y no estaríamos percibiendo si realmente nuestra práctica funciona, si tiene algún eco, cuál es la respuesta. Es un ida y vuelta, ¿no? Exacto, exacto. En principio, entender que es una ida y vuelta y entender que nosotros los docentes también nos nutrimos de lo que sucede del otro lado. Es en parte es tener en cuenta que lo que nosotros hacemos tiene consecuencias en el otro lado y lo que los otros hacen tiene consecuencias en nuestra actividad docente. ¿Y cómo estos autores aportan este dato? Bueno, en principio, tanto entendamos que Brunner es un continuador de la perspectiva cognitivista que funda Vygotsky. Sí, entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de cultura de Brunner, estamos hablando del concepto de cultura de Vygotsky. Allí no hay demasiado para complementar. Y el concepto de cultura de Vygotsky tiene que ver con que todas las personas cuando nacemos, que nacemos desprovistas de esos símbolos eh, que nos, eh, que nos sirven para comprender y para meternos en la cultura que ya viene construyéndose millones y millones de años atrás, lo logramos gracias a lo social. O sea, si no hubiera otras personas que nos ayudan a comprender aquellos símbolos para que nos insertemos en la cultura, no podríamos hacerlo. Entonces, cultura y sociedad son dos cuestiones que para estos autores son esenciales y para nosotros que enseñamos también son esenciales. En ese sentido, básicamente es donde se incorpora esta cuestión. Por ejemplo, el concepto de mediación, que es el concepto que trabaja en el texto de Daniels, eh, lo que elabora Vygotsky, tiene que ver con una doble dimensión de la mediación,
que tiene que ver en principio cómo los símbolos median entre la realidad y el ser humano, porque nosotros ya no tenemos una experiencia directa con la realidad. Nosotros tenemos nuestra experiencia, percibimos el mundo a través de los símbolos. Y para contrastarlo con algo, es una metáfora que utiliza también Vygotsky, a diferencia de los otros seres, de los animales que viven la realidad a partir de la urgencia, no tienen una necesidad y la cubren. En cambio nosotros la racionalizamos a través de los símbolos, y esa racionalización sería otra manera de decir que entre la realidad y nosotros hay una red de símbolos que tienen que ver, por ejemplo, con el lenguaje. Nosotros para referirnos a las cuestiones usamos las palabras, y el lenguaje sería el sistema de símbolos más complejo del ser humano según Vygotsky, ¿no? Ese sería un nivel de mediación, la mediación entre la realidad y el ser humano mediada por los símbolos, ¿sí? Y el ejemplo concreto es el lenguaje. Yo les digo a ustedes elefante y a ustedes se les hace una idea de elefante. No hace falta ni que hubiera un elefante acá presente para que nosotros sepamos de qué estamos hablando. Y esa mediación es a través de la palabra elefante. Perdón por lo básico, pero por ahí sirve para comprenderlo. Y otro nivel de mediación, que quizás es el que más nos interesa a nosotros, es la dimensión entre las personas. Un docente media entre el alumno y el contenido, ¿sí? Cuando nosotros nos proponemos enseñar lengua extranjera, por ejemplo, el que media entre el contenido y entre aquello que no se maneja, ese contenido que todavía el alumno no sabe, o esa habilidad que todavía no adquirió, y el alumno es el docente. Y hay un concepto clave acá, que es el otro que me gustaría que ustedes puedan trabajar de Vygotsky, que es el andamiaje, que también lo trabaja Brunner, que el andamiaje es aquella estructura simbólica que construye el docente o ese par más capacitado para que pueda acceder a ese conocimiento que todavía no adquirió, ¿sí? No sé si se comprende esta explicación. Básicamente esta es lo que a mí me interesa que ustedes puedan empezar a comprender de Vygotsky en particular. Y de Brunner trabaja de manera más completa la idea de cultura, y hay un concepto clave para que nosotros podamos trabajar, que es el de herramientas simbólicas, ¿sí? Piensen herramientas simbólicas, una caja de herramientas, como hace la metáfora Brunner. Una persona que quiere desarrollarse en un contexto cultural particular utiliza las herramientas simbólicas que les va a servir para insertarse en ese contexto cultural. Lo que es interesante también de lo que trabaja Brunner es que esta idea de la zona de desarrollo próximo, que hay una zona de desarrollo potencial, y esa zona de desarrollo potencial se logra a través de la ayuda o la guía de un par más capacitado o del docente. Sí, pensemos que hay un punto, todos tenemos. A ver, Alejandra. Yo tenía idea de que ese concepto era de Vygotsky. Brunner lo toma, porque, o sea, yo no logro percibir tanto las diferencias entre Brunner y Vygotsky. Los siento muy similares. Sí, efectivamente, Alejandra, ¿no? Estos dos autores no contrastan entre sí. Brunner
lo descubre muchos años después y desarrolla teorías a partir de lo que construyó Vygotsky. Es un autor que prácticamente no discute con Vygotsky. Toma algunos conceptos y los desarrolla más en un contexto cultural contemporáneo, ¿no? Al nuestro. ¿Él es norteamericano? Exacto. Brunner es norteamericano y falleció hace muy poco. Desarrolló mucho de sus teorías entre los 70 y los 80, y Vygotsky es de principios de siglo. Curioso, ¿no? Porque uno, digamos, viviendo en la Rusia comunista y un norteamericano que coincidan, me llama la atención por la cuestión ideológica, ¿no? Sí, a ver, es una historia muy interesante. Es una historia muy interesante porque en realidad, dale, porque en realidad, perdón, eh, en realidad el estalinismo entierra la obra de Vygotsky y después la redescubre justamente algunos autores europeos. Lo que pasa es que Europa estaba más con la corriente estructuralista de Piaget y algunas cuestiones divergen entre Piaget y Vygotsky. Pero en algunos rasgos generales trabajan lo mismo. Pero pensemos en que Brunner es un autor que en un contexto norteamericano donde aparte el positivismo hegemoniza la discusión con respecto a la psicología y al aprendizaje, Brunner descubre a Vygotsky. No conozco bien la historia de cómo descubre a Vygotsky, pero él se pasa del conductismo al cognitivismo. Y la verdad es que es una relación interesante, porque ¿quién mejor que que un conductista para después rebatir algunas de las ideas del conductismo? Así que un poquito esa es la historia y es un caso súper interesante. Eh, digamos que ideológicamente ahí sí hay unas cuestiones ideológicas porque Vygotsky toma mucho del marxismo para desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con lo social y se contraponen con algunas cuestiones del liberalismo, del capitalismo, que tienen que ver con una cuestión más individualista, y quizás el estructuralismo como corriente que confronta con el positivismo da una respuesta más de la cuestión del individuo y no tanto de lo social. Es un debate súper interesante y ahí contrastar entre estructuralismo y cognitivismo es un trabajo totalmente diferente. Pero básicamente, a ver, Alejandra, lo que vos decís, no hace falta que distingamos tanto entre Vygotsky y Brunner, porque Brunner interviene en algunas de las teorías. Yo me suelo confundir con algo que acabo de mencionarlo y ahora que vos lo mencionás me doy cuenta que tiene que ver con el concepto de andamiaje. Andamiaje es un concepto que elabora Brunner y zona de desarrollo próximo es un concepto que elabora Vygotsky, ¿sí? Igualmente, con respecto a zona de desarrollo próximo, Brunner desarrolla prácticamente lo mismo. Y lo que a mí me interesa que ustedes entiendan de zona de desarrollo próximo es que todos los sujetos tienen una zona de desarrollo a la cual pueden atravesar en contextos donde tienen eh, una guía, una guía de una persona, de un par que lo ayude, pero lo social, cuando es específico, y por ejemplo Brunner diría, construye un andamiaje específico para alcanzar determinada habilidad o determinado conocimiento, esa zona de desarrollo próximo se mejora, ¿sí? O sea, con la ayuda de un par más capacitado o de un docente, eh, esa zona de desarrollo próximo puede mejorarse, digamos, no hay otra manera para decirlo.
No sé si esclarece un poquito lo que estoy diciendo. Lo interesante es que con zona de desarrollo próximo, con cultura y con andamiaje, entendamos esto, que lo social es muy importante para que nosotros podamos diseñar una propuesta pedagógica significativa. O sea, nuestro lugar como docentes está colaborando para que, según el punto de inicio del desarrollo de cada persona en el momento que nos conocemos, supongamos, con nuestros alumnos, allí hay una potencialidad que nosotros podemos mejorar según nuestra propuesta. Y todas las cuestiones culturales que son previas a que nos encontremos los sujetos, esas cuestiones pueden ser trabajadas para ser modificadas o mantenerlas o confirmar determinado rumbo. Lo que quiero decir con esto es que la cultura no es una red de símbolos estática, no es rígida, sino que puede ir modificándose, y esto es una cuestión básica para entender en la enseñanza. O sea, es básico para que entendamos nuestro propio desarrollo. Nosotros podemos desarrollar nuevas capacidades, nos podemos desarrollar nuevas habilidades, podemos entender nuevos conceptos, gracias a que la cultura es una red de símbolos maleable, viva, ¿sí? No rígida, no se cristaliza. No sé si sirve para aclarar. ¿Vamos bien? Entendamos que por ahí, para diferenciar entre lo que dicen Brunner y Vygotsky y esta cuestión de que la cultura es una cultura maleable, nosotros podemos hacer interpretaciones con respecto a esto. Por ejemplo, cuando hablamos de ESI, o cuando hablamos de la educación sexual integral, ¿no? O cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con patrones culturales que son más complejos de modificar, lo que podemos interpretar de estas ideas es que, por más difíciles que sean de modificar, como puede ser que a un chico de primero o segundo grado le cueste más o menos la suma o la resta, esto no significa que no lo vaya a aprender nunca, o que un adulto que está aprendiendo contenidos de primaria, eh, eh, por ahí le puede llegar a costar un poco más o un poco menos, pero ese conocimiento puede ser adquirido de todas maneras. El tema es cómo nosotros adecuamos el contenido según la edad, según el nivel, cuál es el andamiaje que nosotros construimos para que estos conocimientos, estas habilidades o estas nuevas perspectivas puedan ser adquiridas. Hay una frase muy polémica que plantea Brunner, que yo creo que se las planteé en algún video, que tiene que ver que todo puede ser aprendido si está enseñado de forma seria y honesta. Y muchas veces esta frase, sí, a ver, Alejandra. Me suena convenio, ¿eh? Bueno, fíjense que Brunner no es de la didáctica, es de la psicología. Y exactamente, María Belén ahí pone que está también ligado a la eficacia. Y ese es el debate que quizás generó más polémica, porque Brunner se separó del conductismo y se alió con el cognitivismo, y al hacer eso también abandona un concepto que tiene que ver más con la eficacia. Entonces, bueno, la frase, si ustedes se la ponen a analizar, en realidad puede dar cuenta, puede ser interpretada de muchas maneras, por eso es polémica, es muy abierta la frase, ¿sí? Pero poniéndola un poquito en contexto, se pasó a River, me parece.
Si ustedes la ponemos en contexto con respecto a estos, a estos conceptos que estamos desarrollando, digamos que estaría abandonando la eficacia por una concepción un poquito más humanista de la enseñanza. ¿Sí? Y Alejandra, ¿qué habías planteado? Perdón, me fui por el lado de la eficacia, pero vos planteaste algo. Ah, no te estamos escuchando. Ahí está. No, que me suena muy pariente cercano de Comenio, ¿no? Ah, cierto. Lograr el ideal pansófico, ¿no? Que todos aprendan todo en algún punto. Esa cosa optimista. Excelente. Bien, bien. Me da pie para una cuestión muy importante, Alejandra, porque acá en nuestro foro no se abrió un debate con respecto a esto, pero en los foros de otras comisiones se hablaba quizás de, bueno, la frase, la metáfora de Comenio también es muy abierta, ¿sí? Pero lo interesante es que a lo largo de toda la historia de la didáctica hay cuestiones que este todo y este todos puede cobrar nuevas formas, nuevas interpretaciones. Y cuando hablamos de todos, cuando hablamos de todo, por ejemplo, podemos hablar de la regionalización del saber, o sea, no necesariamente todos tenemos que saber todo. Esa sería una mala interpretación de la frase, pero sí que todo, y este es el planteo bien de didáctica de la frase de Comenio, que todo esté a disposición para ser aprendido, ¿sí? Y que además no lo lleva adelante un solo sujeto, sino que lo lleva una serie de sujetos que forman parte de un sistema. Sí, yo no voy a poder enseñar matemática, no voy a poder enseñar, a ustedes no voy a poder enseñarles la especificidad de la lengua para ser enseñada, ni la técnica. Para eso contamos con sujetos especializados y así conformamos una red de docentes que ponemos a disposición ese todo para todos. Y ese todos también cobra diferentes dimensiones de análisis, porque no es lo mismo enseñar inglés en primaria que enseñar inglés en un profesorado. Bueno, esto un poquito huelga decirlo, pero por ejemplo, no es lo mismo enseñar inglés para un traductorado, un inglés técnico, que para la enseñanza, ¿sí? Son ejemplos que se me ocurren para poder abrir un poco esta definición y darle un poquito más de contexto, contextualizarlo un poquito más para la actualidad, digamos, para lo contemporáneo. Y bueno, y está bueno que lo hayas traído, Alejandra, además porque Brunner no es de la didáctica, probablemente no haya sabido nunca de la existencia de Comenio. Y sin embargo, con esta frase hace alusión a esta frase de la didáctica, a este horizonte, ¿sí? Tal vez sea mucha ignorancia de mi parte, pero yo veo que tienen una relación simbiótica. Son los dos lados, para mí, ¿no? De la misma moneda. De hecho, los autores se repiten. De que los mismos autores que vemos en psicología educacional los vemos en didáctica, o sea, los vemos en dos lados. El mismo autor lo pensamos la misma metodología y la misma idiosincrasia de cada autor desde los dos lados. Bueno, en cierta manera es porque estas disciplinas se tocan necesariamente en el sentido de que hablamos
de un concepto que es el de enseñanza, que no se puede abarcar, no se puede independizar del todo del aprendizaje, que es aquel concepto que trabaja psicología educacional. Yo, la verdad es que no sé, no me propuse. La clase dura de 7:20 bueno, no me acuerdo ahora cuánto dura la clase, pero es hasta que a ustedes les parezca. Pongámonos de acuerdo. Si tienen alguna idea, si tienen alguna consulta más que quieran esclarecer de la cuestión de la didáctica, yo por ahí lo que a mí se me ocurre, que no tenga que ver mucho con el contenido, es que nos pongamos un poco de acuerdo de cómo va a ser el examen. Ujú. ¿Sí? Sí, Yo lo está puse bien. Sí, ¿sí? está bueno. No lo puse creo que lo puse en el texto, en algún momento lo mencioné, pero mi idea, yo ya esto lo hice porque en alguna cursada por problemas de edilicios o cuestiones de la institucionalidad, no pudimos hacer el examen presencial. Así que lo hice de esta manera y me fue bien. Así que se los propongo también en el sentido de que no estamos innovando tampoco. Pero la idea es que a las 7:20 del miércoles que viene, bueno, previamente a las 7 ustedes ya pueden tener, les envío por mail si quieren, me parece que es un buen formato, ¿no? Por mail y por campus puedo publicar las consignas del examen y ustedes la resuelven en horario de la materia. ¿Alguien me puede recordar hasta qué hora está la materia? Porque yo soy suplente acá y la verdad es que no me acuerdo. En realidad no es un poco más temprano. Pues, no sé, a mí personalmente me gustaría tal vez un poquito más temprano, si fuera posible. Y con respecto, perdón que me ponga pedigüeña, pero y si, ¿va a mandar la consigna por mail? Bueno, a ver, ahora te respondo, Alejandra. Malva, ¿querías decir algo? Sí, me parece que es hasta las 10. Ahí está. Bien, bueno, eso era importante que lo esclarezcamos. El examen yo lo puedo mandar por mail y lo puedo mandar por campus. O sea, de hecho, lo que propongo es hacerlo por los dos medios. O sea, se los mando por mail, sí, y se los mando por campus, también lo publico ahí. También teniendo en cuenta de que falta gente acá. Por ejemplo, Daniel es alguien que está cursando, que está presente en el campus. De Micaela ahora no me acuerdo exactamente, pero mail va a ir seguro, eso quédense tranquilas. Y por campus también lo voy a publicar, también por si acaso. Eh, Imagínense que tienen algún problema con el mail y pueden acceder al campus y bueno, claro, aproximaciones más temprano. Bueno, el examen entonces se los mando a las 7, se los publico. Alejandra, no digo más temprano porque a mí me da temor, o sea, una cuestión que nos pidieron institucional es que respetemos los horarios de la cursada lo más posible. Eh, a menos que nos pongamos de acuerdo, lo que pasa es que el temor que tengo es que al faltar 2 alumnos, por alguna razón ellos no puedan eh, más temprano. Pero, claro, a las 6, claro, como dice María Belén, a las 6 es aproximación a la práctica docente. Si quieren, al terminar esta clase, puedo mandar un mail y si me responden la totalidad, eh,
¿Acá prefieren a las 6? ¿Que manden el examen a las 6? ¿Quién prefiere a las 6? ¿Alejandra? Es indistinto. María Belén, ¿por qué decís vos que pensemos que algunos trabajamos? Porque faltan chicos y pensemos que si la clase estaba pactada para 7:20, bueno, 7:20. Mm. Yo no tengo problema, porque yo trabajo online, pero más temprano. Sin embargo, eso solamente. Igual, para mí es indistinto. El tema es que no vaya a ser que alguien, yo creo que Daniel no está trabajando, pero no vaya a ser que esté trabajando y que nosotros cambiemos el horario. Perdón, yo pensé por un error, para mí también es indistinto, ¿eh? Yo tenía idea de que la clase empezaba a las 6, nada más que por eso. Entendido. Es que Alejandra es conflictiva. Ah, bueno, me quedo más tranquila, Belén. Bueno, en principio, ese es mi mismo temor el que plantea María Belén, lo expresó mucho mejor que yo. Básicamente es para comprender la heterogeneidad y también para representar a quienes no pudieron estar hoy. Pero bueno, ese es el sentido, básicamente, del por qué respetar el horario de la materia. Pero si es por una confusión y no por una necesidad, Alejandra, entonces sigamos con la idea de que sea a las 7:20. Yo voy a mandar el mail a las 7 y el horario yo voy a estar presente mirando los mails. Si me quieren mandar, si quieren, a ver, no pensé una alternativa, pero para las consultas podemos manejarnos con mail, el chat del campus. Yo voy a tener abierto el campus, pero tratemos de utilizar una sola forma de comunicarnos. A mí me gustaría que sea una forma colectiva, o sea, si ustedes envían una consulta, que la vean todos. Por ejemplo, por eso pensaba en el mail. Responden a todos y yo les respondo al mail a todos y todas. Así que me parece que el mail es una buena opción. También el Hangout grupal de texto, digamos, en línea. O sea, ustedes escriben y lo mandan y se ve. Pero bueno, en principio me inclino por ahí por el mail. Vamos con mail, por ahora vamos con mail. Bueno, entonces yo voy a estar con la computadora enfrente de 7:20 a 10 de la noche. Ustedes me hacen consultas. Y a las 10 de la noche ustedes me devuelven el examen resuelto, ¿sí? Sería como reflejar lo más posible la presencialidad. Después el segundo examen va a ser diferente porque es un trabajo práctico que lo resuelven en una semana. Pero este primer examen lo hacemos así. Si se retrasan por alguna razón o algo, para la entrega de la resolución de las consignas, daremos 30 minutos, 40 minutos más tiempo. Y en todo caso, si ese día por alguna razón no pueden resolver las consignas, me avisan, hoy no puedo hacer esto, y habrá una fecha de recuperatorio donde pienso nuevas consignas y las resuelven también en un formato similar. La nota que se saquen ustedes la pueden mejorar. Si ustedes lo desean, como propongo en cada cursada, si ustedes desean mejorar su nota, les mando lo que le ofrezco, lo que suelo ofrecer es que mejoren alguna de las consignas que desarrollaron a partir de alguna dificultad que plantearon. Yo les propongo cuál de las consignas y a partir de la resolución de esa consigna mejoran la nota. Sí, Avi.
Entonces el tipo de examen va a ser tipo así práctico, utilizo la palabra práctico en el sentido que va a haber un ejemplo, como una situación, y nosotros de ahí desarrollamos la postura del autor, así, como estaba el modelo, digamos, en esa misma temática. Sí, lo que suelo proponer, sí, es que desarrollen, sí, articulen entre una propuesta, o sea, por ejemplo, el de Verstemacher y Soltis va de cabeza, siempre hago esta consigna. Les propongo estos casos y ustedes articulan entre lo que dicen los autores y el ejercicio, digamos, el caso. Eh, por lo general, las consignas van por ese lado. También lo que les propuse hacer en el foro de currículum es un ejercicio que suelo hacer, no me acuerdo si en el modelo que se los mandé estaba, pero ahí desarrollar el concepto de currículum en base a los que ustedes más cómodos se sientan, pero articulando el concepto de currículum con lo que propone el ejercicio. Son de ese tipo las consignas. Y por lo que proponer, lo que suelo proponer es que hay libertad de que ustedes desarrollen en función de donde más le parece. Lo que sí es que tiene que haber alguna relación entre lo que están desarrollando y y lo que define el autor, ¿sí? O la autora. Bien, ¿alguna duda más con respecto a didáctica? ¿No? Bien.